Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 17, su versículo 15 hacia el versículo 19, y estaremos predicando el mensaje titulado Agradecidos. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren qué triste es el versículo 18. Jesús dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y cuando leemos esta parte de la Biblia, vemos a Jesús, hermano, queriendo dejar dicho algo muy importante sobre cuán alto es el porcentaje de los malos agradecidos y cuán muy poco es el porcentaje de los agradecidos. De 10 personas que Jesús sana que tenían lepra, solamente uno regresó a glorificar, solamente uno volvió a darle gloria a Dios. Y hubieron 9 que se fueron, hubieron 9 que no le importó absolutamente nada, que siguieron su vida para adelante sin dar gracias a Dios, sin venir a Dios y darle a Dios lo que Dios merecía, sino excepto un solo. Y eso es una gran verdad que aún en nuestro presente hoy en día está pasando. ¿Cuántas personas no han decidido vivir su vida como malos agradecidos ante Dios? Debemos saber que todos tenemos que agradecerle a Dios. El mismo Jesús que sana a esos enfermos de lepra es el mismo Jesús que durante toda tu vida te ha cuidado. Por lo tanto, todos tenemos que agradecerle a Dios, a Jesucristo. El mismo Jesús el cual sana a esos leprosos es el mismo Jesús que tiene misericordia de ti y que tiene misericordia de mí. El mismo Jesús que sanó a esos leprosos es el mismo Jesús que derramó su gracia para usted y para mí. El mismo Jesús que sana a esos leprosos es el mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario, que fue azotado sin piedad por tus pecados y por mis pecados. Y puedo decir sin temor a equivocarme y con toda confianza que todo ser viviente que ha existido, que existe y aún lo que existirán, tienen que agradecerle a Dios. De manera que podemos decir que todos debemos hacer como aquel leproso que regresó luego de que había visto, que se había dado cuenta lo que Dios había hecho por él. Pero lamentablemente es muy alto el porcentaje que son como esos 9 que se fueron, que no volvieron más. Jesús está hablando aquí en Lucas capítulo 17. La Biblia está enseñando la historia de esos 10 leprosos que vienen a Jesús, hermano, en una condición que daba pena, una condición lastimosa. Y Cristo hace una obra milagrosa en ellos, lo limpia de su lepra, lo sana. Cristo le ayuda y 9 de ellos siguieron para adelante y no se devolvieron a agradecer a Cristo. Y no decidieron vivir su vida para agradecer a Dios, sino que siguieron adelante. Y nuestra condición humanamente era aún peor que esa. ¿Por qué? Porque todos nosotros merecíamos e íbamos en dirección al infierno. La palabra dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte.
Es decir, que nuestra condición era mucho más peor que tener lepra, porque era un infierno eternamente, abrazado del sufrimiento, sintiendo dolor involuntariamente, simplemente porque practicábamos el pecado. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado, para librarnos del infierno. Por tal razón debemos ser como aquel que regresó, porque hemos entendido que lo que Él hizo por nosotros nadie lo podía hacer, ni mucho menos se atrevía a hacerlo de poder hacerlo. Escuchen esto. No todo el mundo tomó la decisión que tomó Cristo por ti. Por dos razones. La primera es porque no todo el mundo podía hacerlo. No todo el mundo tenía la oportunidad de ir a la cruz a morir por tus pecados. Y por lo segundo es que nadie se atrevería a hacerlo. O dígame usted, ¿quién se va a crucificar en una cruz del Calvario por usted? Por mí. ¿Quién se va a ir al madero? ¿Quién va a ser azotado? ¿Quién va a ser herido? Por mí, por Carlos Daniel. ¿Quién va a ser azotado por ti? Solamente Jesucristo, por el amor que tiene hacia ti. Murió en la cruz del Calvario para librarte del infierno y para permitirte el acceso a la gloria de Dios, que Romanos 3, versículo 23 dice que usted y que yo lo hemos perdido por cuanto pecamos. También nuestra dirección vino a cambiarla. Íbamos rumbo al infierno, cambió nuestra dirección. Ahora caminamos hacia la gloria de Dios para vida eterna. Debemos nosotros glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. La pregunta es, ¿estamos siendo nosotros como ese leproso, el cual entendió que eso que para bien en su vida sucedió por la ayuda de Dios? Esa lepra que se fue de su vida, él entendió que sucedió ese milagro porque Dios le ayudó y volvió. Ahora, nosotros hemos entendido lo que entendió este leproso, que Cristo necesita que volvamos y glorifiquemos su nombre. Y no que lo necesita, hermano, de necesidad, porque Él glorificándole nosotros y Él no recibiendo gloria de nosotros, Él sigue siendo Dios. Jesús no necesita absolutamente nada de usted. Ahora, el amor que Él tiene por usted y por mí, sí nos necesita. Porque es tan grande que en Él se ha hecho una necesidad el tenernos cerca. Es tan grande que es el amor de Dios. Debemos ser agradecidos con Dios. Eso, hermano, eso es una gran, hermosa y una diligente palabra que nosotros tenemos que llevar a cabo. Estar informado y saber acerca de lo que Dios hizo por amor a nosotros. No solo lo que hizo, sino lo que aún sigue haciendo por amor a nosotros. Y nosotros no ser agradecidos. Escuchen esto, hermano. El yo estar informado y saber acerca de lo que Dios hizo por amor a mí. Y no solo lo que Él hizo por amor a mí, sino lo que aún sigue haciendo por amor a mí. Y yo no ser agradecido con Dios, a mí me hace un tremendo malo agradecido. Miren la condición de esos 10 leprosos. Una condición tremenda. Un solo regresa a Dios. ¿Qué eran los 9 que se fueron, que no volvieron a glorificar a Dios? Tremendos malos agradecidos. Bueno, nosotros no podemos vivir la vida siendo malos agradecidos. Esos 9 no regresaron a agradecer por lo que Jesús había hecho en su vida. Ellos se fueron a vivir una vida siendo malos agradecidos con Dios. Y lastimosamente en nuestro presente existen personas como esos 9 malos agradecidos. Personas que reciben el favor de Dios. Personas que no agradecen a Dios lo que por ellos Él ha hecho, ni lo que Él está haciendo. Personas que se encontraban como David en el pozo de la desesperación, que tenían un problema tremendamente grande. Dios se lo soluciona, pero no viven hoy en día agradeciendo a Dios, sino solamente de boca. Ay, gracias a Dios. Vamos a ver ahorita más adelante cómo es que Dios quiere que le agradezcamos, para entender que no es de boca, que tenemos que estar gracias a Dios, gracias a Dios. Es lastimosamente saber que en nuestro presente
está sucediendo lo mismo, que es más alto el porcentaje de los que no agradecen a Dios de los malos agradecidos que los que sí agradecen a Dios. Y nosotros, hermanos, debemos ser como aquel paralítico que también Jesús sanó en el libro de Lucas capítulo 5. Aquel paralítico que era cargado por 4, que Jesús, al ver la fe de los que le cargaban, le sanó. Mira lo que dice la palabra en el versículo 25 de Lucas capítulo 5. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Porque dice el versículo 24 que Jesús dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él se levanta, él recibe la sanidad, él recibe el favor de Dios. En la condición que él estaba ya no está, porque Cristo le ayudó por la gracia, la bondad, la misericordia, la compasión de Jesús. Le ayudó. Ahora, cuando él regresa a su casa, no regresa siendo igual, ni físicamente ni espiritualmente, porque ahora regresa glorificando al Dios que le ayudó. ¿Y nosotros cómo recibimos esa ayuda de Dios? ¿La recibimos siendo malos agradecidos o siendo agradecidos? ¿Cómo volvemos nosotros a nuestras casas luego de ver los resultados que salieron en el médico negativos por la ayuda de Dios? ¿Cómo regresamos nosotros a nuestras casas cuando vamos al médico y una enfermedad que estaba posicionándose terriblemente en nuestra vida ya no está? ¿Cómo regresamos a nuestras casas cuando vemos el favor de Dios en la cruz del Calvario para que nosotros seamos librados del infierno? ¿Regresamos como ese paralítico glorificando a Dios? ¿Regresamos nosotros como aquel leproso que volvió a glorificar a Jesús en Lucas capítulo 17? ¿O regresamos como los 9? Muy contentos porque se nos fue la lepra, muy vacilándonos porque la lepra se nos fue, pero no agradeciendo ni glorificando a Cristo. Porque los malos agradecidos son los que más se gozan. Claro que sí. Ellos no se van tristes cuando Dios les ayuda. Se van contentos. Ahora, los que no se van es glorificando a Dios, que eso es lo que deben hacer. Que es el deber. Luego de que usted reciba la ayuda de Dios, usted irse agradeciendo a Dios. Dice Lucas en el versículo 25 del capítulo 5 que al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. La gratitud que él sentía a Dios la hizo pública. No se quedó callado. Dice que al instante se levantó en presencia de todos y que se fue a su casa glorificando a Dios. Bueno, Dios por nosotros ha hecho tantas cosas. Dios por nosotros ha hecho tantas maravillas. ¿Y de qué manera nosotros le estamos pagando a Dios lo que Dios hizo por nosotros? ¿Sabes qué? Que yo, mientras leía la Biblia por primera vez, que estudiaba a Jesús, me di cuenta que aquellos que crucificaron a Cristo fueron personas que tenían que agradecerle a Dios. Entre esos milagros que Jesús hizo en toda Judea, Galilea, Samaria, ahí personas que recibieron el favor de Dios fueron los que crucificaron a Jesús. Y yo, mientras leía la historia de Jesús por primera vez, dije: wow, qué malos agradecidos somos. Y recuerdo que ese mismo día que estaba leyendo la historia de Jesús, porque me tomé un día entero leyendo la historia de Jesús, el libro de Mateo completo lo leí, analicé que yo también fui un malo agradecido. Y recuerdo que desde ese momento en adelante, a diario le digo: Señor, perdóname por yo ser un malo agradecido, porque yo también era un malo agradecido. Ahora, luego que yo entiendo, que comprendo, que me entrego a Cristo, ya mi vida cambia. Ahora yo vivo glorificando a Cristo, como aquel paralítico que se fue a su casa luego de que Cristo lo sanara, glorificando a Dios. Luego de que yo conozco a Cristo, que Cristo me ayuda a salir de la adicción a las drogas, a salir del mundo oscuro en que yo estaba,
Yo no vuelvo a mi casa como los 9 leprosos. No, yo vuelvo a mi casa como aquel que regresó a Cristo con la salvación. Porque mira un detalle muy importante. Cuando usted se regresa a Cristo, porque Cristo te haya ayudado, cuando usted viene, cuando usted le sigue, Cristo te da una buena noticia. Versículo 19 de Lucas capítulo 17. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Por ser un agradecido, recibió la salvación de Dios. Ahora, voy a abrir un paréntesis grande, grandísimo. ¿O no? Yo lo voy a subrayar grande esto. Y los otros 9 ¿se salvaron? No. No se salvaron. ¿A quién es que Jesús le dice la salvación es para ti? O sea, ¿a quién Jesús le dice tú estás salvo? Se lo dice el que regresó, no a los 9. Él no le dice, mira, dile a los 9 que ellos son salvos, no. Hermano, cuando tú eres malo agradecido con Dios, eso te hace un candidato para el infierno. Es simple. Tú no valoras lo que Cristo hizo por ti. Tú no valoras lo que en la cruz del Calvario se llevó por ti. Que todo lo que fue hecho allí, todos los latigazos fue por ti, fue por mí. Tú no agradeces eso. Eso te hace un candidato, te hace comprar un pasaje VIP para estar en el infierno. Nosotros, hermanos, debemos ser agradecidos. ¿Y de qué manera Dios quiere que le agradezcamos? Decía que este punto no me iba a ir del mensaje sin tocarlo. Muchas personas cometen el error, porque así es que quieren, de agradecer a Dios solamente de boca. Ay, Dios, gracias. Ay, sí, Dios sí es bueno. Y usted le pregunta, ¿tú eres agradecida con Dios? Ay, sí, no, mira. Yo estoy tremendamente agradecida con Dios. Ahora, eso se dice de la boca para afuera. Y no es de esa manera que Dios quiere que seamos agradecidos. Y lo vemos en esta misma historia. ¿Usted se cree que los que se fueron, los 9 que se fueron, no iban diciendo? Claro, gracias a aquel que nos salvó. Gracias a aquel que nos limpió. Hay gracias a un hombre que se llama Jesús, porque dice la Biblia que ellos comenzaron a decirle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ellos se fueron diciendo eso. Gracias a Jesús. Ahora, ellos no hicieron lo correcto, no agradecieron de la manera correcta, que fue volver a dar gloria a Dios. Dice muy detalladamente, respondiendo Jesús, no son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? O sea, para donde ellos se fueron y de la manera que se fueron y de la manera que ellos están agradeciendo, no es de esa manera que yo la quiero. No hubo quien volviese sino este solo. Porque ese hizo lo correcto, ese se devolvió. Pues yo tengo que seguir a este hombre. Porque a pesar de que la enfermedad que él me sanó, nadie era imposible de curar, dentro de mí hay una necesidad de él. Yo tengo que seguir a ese hombre. Y esa es la manera que Dios quiere que nosotros les agradezcamos. Mira, Lucas 5, versículo 25. Al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿De qué manera? Con su vida, con su caminar, con sus hechos. A Dios se le agradece con nuestras vidas. A Dios se le agradece nosotros rindiéndonos ante Él. A Dios se le agradece lo que Él hizo por nosotros, nosotros permitiéndole que entre a nuestra vida, que moldee nuestra vida y nosotros rindiéndonos a Él, amándole, entregando todo nuestro ser, permitiéndole que tenga dominio, control absolutamente de nuestras vidas, permitiéndole que Él sea el guía de nuestras vidas. De esa manera se le agradece a Dios. No decir Dios gracias. Eso no procede así. Usted no compra por decir yo tengo dinero. Usted compra cuando usted tiene dinero. Es lo mismo con el agradecimiento. Tú no agradeces a Dios cuando tú dices de la boca para afuera gracias a Dios, sino cuando tú accionas en actitud de agradecimiento. ¿Tú sabes por qué yo no ando en la calle hoy? Porque yo agradezco lo que Jesús hizo por mí. Y aunque yo quiera andar en la calle vacilando, jodiendo,
Mi gratitud hacia Cristo es más grande que ese deseo. Y yo no voy a estar en el mundo con una cerveza, con alcohol, con droga, con diferentes mujeres diciendo gracias a Dios, porque así no procede. Así no es. No es así que funcionan las cosas. Es glorificando a Cristo con nuestras vidas. Ser agradecido no es decir de la boca para afuera, es vivir glorificando a Dios. Mira, Lucas capítulo 8, verso 38 y verso 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba, este es el gadareno, les rogaba que dejases estar con él. Oigan lo que él le decía a Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús no lo estaba echando fuera, porque la misma Biblia dice que Jesús al que viene a él no le echa fuera. Jesús lo que estaba buscando que el gadareno comenzara a predicar en Gadara, como en Gadara habían sacado a Cristo. Recordemos que a Cristo le dijeron los gadarenos: sal de aquí, vete de nuestro contorno. Les rogaron para que se fuese. Entonces por eso Cristo no le permitió al gadareno que el gadareno le siguiera, sino porque Cristo tenía un propósito con el gadareno, de que se quedara en Gadara predicándole a los de Gadaras. El versículo 39: y vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Eso es agradecimiento, hermano. ¿Usted se cree que yo estoy aquí predicándole la palabra a usted por otra cosa que no sea por agradecimiento? Es por agradecimiento a Dios. Que cuando yo estaba vacío, que cuando yo estaba solo, que cuando yo estaba deprimido, que cuando la depresión me había arropado, que cuando yo me estaba intentando suicidar, en cada momento Cristo llegó y me dio un nuevo corazón, cambió mi ser, me dio una nueva vida, me llenó de paz, de gozo. Estoy aquí por agradecimiento, así como aquel gadareno que fue libertado por Jesús comenzó a publicar por toda la ciudad cuán grandes cosas había Jesús hecho en él. Así yo estoy aquí. Y así como yo, como ese gadareno que comenzaron a publicar por todas partes, en toda ocasión, en todo lugar, lo que Jesús había hecho en ellos, así hay muchas personas en el mundo. Y hubieron muchos más, publicando cuán grandes maravillas Dios ha hecho en su corazón por agradecimiento. También en Mateo capítulo 20, versículo 32, versículo 34. Y deteniendo Jesús los llamó y le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús se compadeció, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y le siguieron. Mira, qué detalle. Y le siguieron. De esta manera es que Dios quiere que seamos agradecidos, hermanos. No es de la boca para afuera, Señor, gracias. Él quiere que seamos agradecidos con nuestros hechos. Que le sigamos. La mujer encorvada, que durante 18 años, ella tenía un espíritu y estaba encorvada, un espíritu de enfermedad, tenía una enfermedad. Y en Lucas capítulo 13, versículo 13, Jesús pone la mano sobre ella y ella se enderezó. Y dice la Biblia que luego glorificaba a Dios. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Hermano, el verdadero agradecimiento a Dios es cuando le seguimos, es cuando le glorificamos con nuestras vidas. Vamos a una pausa musical y luego de la pausa seguimos con el mensaje de hoy. Gracias por tu sintonía y volvemos en breve. ¿A dónde más iré? Sino a los brazos de mi Padre. No hay mejor lugar que en tus brazos. Estar contigo es un honor de estar
los brazos de mi Padre, escucho decir, mi hijo eres tú. Cántalo al Rey. Me acerco al trono de tu gracia. Nos acercamos. Me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. No tiene fin. Podría decirte de tantas maneras, Rey o Señor, amo de mi corazón, pero tú prefieres que te diga Padre, y me recuerdas que no tengo otro nombre, pues tú, la única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable, y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas, que me digas hijo mío cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia, hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Es tu amor demostrado en un madero para mí. Corro a los brazos de mi Abba Padre. Te escucho de mi Abba Padre. Mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Bendiciones, hermanos, gracias por mantener la sintonía. Tú escuchas Radio Dios Altísimo, la frecuencia de Dios. Estamos hablando el mensaje titulado Agradecido. Hemos visto un par de puntos muy importantes, entre los cuales hemos hablado de que agradecer a Dios no se trata de decirlo con la boca, sino con nuestros hechos, en los cuales hemos visto cuántas personas, ¿verdad?, en el mundo existen que son malas agradecidas. Y una gran verdad que podemos publicarla y hacerla pública es que no ser agradecido es ser malo agradecido. Eso es como decir blanco es blanco y negro es negro. Si usted no es agradecido, usted es malo agradecido. Hermano, y quiero compartir el punto de cómo ser agradecido. Hemos visto qué es ser agradecido. Ahora, cómo ser agradecido en este tiempo que nosotros nos queda. Sabemos que Dios quiere que seamos agradecidos. Y nosotros tenemos primeramente que llevar pendiente que tenemos muchísimos motivos por los cuales ser agradecido con Dios. Ahora, ¿cómo le agradezco a Dios lo que Él ha hecho por mí? ¿Cómo usted puede agradecer a Dios? Hay personas que creen que llevando dinero a la iglesia es que agradecen a Dios, y usted no le agradece a Dios lo que Dios ha hecho con usted llevando dinero a la iglesia. Eso no es correcto, eso no es lo que Dios quiere.
Otros lo que hacen es déjame ir un día a la iglesia. No es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted le agradezca de esa manera asistiendo una vez a la iglesia. Otros dicen, no, déjame hacer un culto en mi casa. Tampoco Dios quiere que usted le agradezca con un culto. No, déjame escuchar música cristiana, dicen otros. Tampoco Dios quiere que usted le agradezca escuchando música cristiana. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es el agradecimiento que Dios quiere que usted le dé y que yo le demos a Él, sino simplemente que le sigamos. O sea, ¿cómo agradecemos a Dios? Siguiéndole. Ese es el agradecimiento que Dios quiere que le demos. De esa manera que nosotros dispongamos nuestra vida a su servicio, que nos rindamos a Él, que nos rindamos a los pies de Jesús y que le honremos con nuestras acciones, con nuestras decisiones, no con nuestro dinero, no con nuestra asistencia a la iglesia, no que pongamos música cristiana. Ahora, yo quiero que usted no me malinterprete diciendo que yo aquí estoy diciendo que no vayamos a la iglesia y que no llevemos dinero a la iglesia. Estoy diciendo que esa no es la manera de agradecer a Dios. Usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que escuchar música cristiana, usted tiene que hacer culto en su casa si le es posible. Pero no es que de esa manera usted va a agradecer a Dios lo que Dios hizo por usted, porque no es eso lo que Dios quiere de usted. Dios quiere que usted le siga, que así como hizo aquella mujer que cuando estaba encorvada glorificaba a Dios, así como hicieron aquellos 2 ciegos que recibieron la vista, que siguieron a Jesús, así como lo hizo la mujer del flujo de sangre, también fue agradecida con Dios. Prácticamente en la Biblia son muchos los agradecidos. Pero la historia central que hemos leído hoy, existieron 9 agradecidos, malos agradecidos y un solo agradecido. Hermano, gracias por escucharnos y por tomar de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga de una manera muy especial. La gracia de Dios esté contigo y la paz y la misericordia y el favor de Dios te acompañen. Gracias a cada hermano que está conectado a través de la radio y gracias a cada persona que está conectada a través de nuestra página de Facebook. Es un honor poder tenerle conectado. La gracia de Dios les acompañe. Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús. Oramos para ser despedido. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios eterno, vengo ante usted, Padre, para despedir esta programación. Y quiero pedirle, Dios de la gloria, que usted bendiga a cada persona que esté escuchando y a cada persona que nos escuchará. Que usted guarde de una manera muy especial a cada oyente. Que usted le ayude a que ellos puedan seguirte y a que ellos puedan mantenerse en tus caminos. Te doy la gracia por permitirme ministrar tu palabra, porque entiendo que es uno de los privilegios más grandes que puede existir. Te agradezco, Señor, por haberme hecho ministro de tu palabra.